La situación en Medio Oriente es sumamente compleja, tiene derivaciones económicas, derivaciones económicas que además están generando impacto en otros actores, como Rusia y como China. Rusia desde hace algún tiempo está en esa región. China es toda una novedad, incluso muy cercana a Egipto. Pero lo que está pasando allí tiene impacto en determinados ejes que pasan por la política en China, Rusia e Irán. Vean ustedes hasta qué punto el factor Medio Oriente está afectando. Como dijimos, hay aspectos políticos, pero también muchos aspectos económicos que vamos a hablar ya mismo con el doctor Alberto Ruscolequier. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Dándole una introducción a lo que es un tema multilateral y de gran complejidad. Absolutamente. En realidad, en el enfrentamiento que ya tiene China con respecto a Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, China ya como poder económico naciente confrontando y pulseando con Estados Unidos, se le agrega también una complejidad que es la de Medio Oriente. Hoy estamos hablando, obviamente, de un eje Rusia, como bien dijiste, China e Irán. Vamos a ver un poquitito el porqué. China está obviamente compitiendo con Estados Unidos. Primero el tema desde el punto de vista político y ahora el tema de Medio Oriente, China lo acopla como un hecho absolutamente importante para tener mayor masa crítica. Cuando estamos hablando del eje China, Rusia, Irán, estamos hablando de tres países que se acercan a 1.700 millones de habitantes. 87 millones en Irán, 145 millones en Rusia y 1.420 aproximadamente en China. Estamos hablando básicamente de la parte económica de China, es casi todo, 17 millones, 18 trillones del Producto Bruto Mundial, al cual se le suma 2.200.000 aproximadamente de Rusia, más Irán, que tiene una economía que en tamaño es un poquitito mayor que la República Argentina, no demasiado. Pero vemos cómo se beneficia cada uno de estos países y que en conjunto confrontan contra Occidente. Porque, Pepe, yo te voy a dar mi opinión, en este momento hay una confrontación de los valores occidentales con respecto a los otros ejes. Esto ya apareció, lo estamos viendo. ¿Qué es lo que gana, por ejemplo, Rusia en el alineamiento con China? Sabemos que cuando en febrero del 2022 Rusia invade Ucrania, automáticamente o rápidamente es objeto de sanciones de la comunidad internacional. Entre otras cosas, por ejemplo, la venta del petróleo y luego la venta de gas, y luego se le coloca incluso un precio máximo al barril del petróleo. En aquel momento, la comunidad internacional dijo no más de $60 por barril, cuando el barril estaba en 75, 80 y está 90, 90 y algo. En consecuencia, Rusia necesitaba otros mercados hay que saber que Rusia, básicamente, la mitad de la economía de Rusia es la exportación de energía, llámese petróleo o llámese gas. ¿Cuál era el principal comprador? El principal comprador era Europa, que empezó a bajar significativamente las compras. Automáticamente hay China, que es un gran devorador de energía, entre otras cosas. Recordando que China produce 4 millones de barriles de petróleo por día, pero importa 11 millones. Importa 11 millones, porque los 4 millones los consume y los traga directamente para dentro del propio de China. En consecuencia, el tema energético para China es absolutamente fundamental. ¿Qué mejor que Rusia, un enorme exportador de energía, petróleo y gas, para este tema? En consecuencia, el beneficio de China es tener a su lado a Rusia, por supuesto pagándole un valor menor por la energía. El beneficio de Rusia, ¿cuál es? Que bueno, frente a la sanción económica, de alguna manera la puedo superar relativamente bien porque estoy reemplazando mi cliente, que es la Comunidad Europea, por China. Es verdad que algún efecto, por supuesto, económico Rusia igual está teniendo. El rublo se ha devaluado más del 20% en este año. Habíamos hablado de un rublo que cotizaba 80 rublos por cada dólar y hoy está arriba de 100 rublos por dólar. Alberto. Entonces, sí. Ahí te quiero hacer una puntualización que me parece importante, porque hay otro gran demandante de energía. Yo sé que con el petróleo ruso la India lo que está haciendo es un trabajo de triangulación, para que llegue a lugares a donde no puede llegar. La pregunta que te hago, India, con el crecimiento que tiene, ¿también está usando el petróleo ruso, además de triangularlo, o tiene otra fuente de alimentación en la energía? Mire, aceptemos que India no tiene ningún tipo de sanción. Es un país que de por sí necesita un hecho energético fundamental.
Por supuesto que la exportación del petróleo de Rusia está pasando también por India. La comunidad internacional obviamente lo sabe, por lo menos algunos países lo saben, pero bueno, India no es el problema. Y como no es el problema, se sigue adelante con el tema y hay un hecho de permisividad. Aceptando incluso, Pepe, que por ejemplo esta permisividad también la tuvo Estados Unidos para con Irán hasta antes del 7 de octubre del 23. Irán, por ejemplo, tenía barcos fantasma, lo hemos hablado contigo, apagaban el sistema de localización, transportaban, hacían un alijo del combustible de un barco hacia otro y finalmente Irán estaba haciendo, salteando las sanciones internacionales. Pero ¿qué pasaba? Pepe, esto es importante entenderlo. La comunidad, el presidente Biden tenía algún tipo de liberalidad con Irán. ¿Por qué? Porque estaba tratando de incorporar a Irán, a liberar las sanciones para que eventualmente Irán llegue a algún tipo de entendimiento con respecto al tema de la energía, al tema de la alimentación de la energía, o sea, el desarrollo de la energía nuclear concretamente, el enriquecimiento de uranio, que ya en este momento confirmado, ya está el 60% confirmado del enriquecimiento de uranio. Irán históricamente lo único que hace es lo que en árabe se denomina la taquía. ¿Qué quiere decir? Te digo una cosa y hago otra. En ese sentido, Estados Unidos, la administración norteamericana fue un poquitito, ¿cómo te diría?, ingenua, porque Irán históricamente no cumple ningún tipo de tratado. Si bien es cierto que la administración de Obama en el 2015 realizó el tratado, este pacto con Irán, pero finalmente en Norteamérica, cuando estaba Trump, lo deja de lado. Concretamente, el 7 de octubre marca un antes y un después. China está pulseando geopolíticamente con Estados Unidos y China además tiene un problema que es fundamental, es el tema del desarrollo de los chips y los semiconductores. Vuelvo al tema, Pepe, ¿y sabes por qué? Porque inevitablemente el que maneje la tecnología de los semiconductores va a manejar el desarrollo y el poder del mundo. No nos olvidemos que los semiconductores van a manejar y ya manejan absolutamente todo. Industria militar, industria de entretenimientos, absolutamente todo. Y hay que saber, repito, que el mayor fabricante en cantidad y en tecnología está en Taiwán, que es la fábrica de manufactura de los semiconductores. No es la única, pero es la más importante. También hay en Corea del Sur, por ejemplo, también hay en Holanda. Y atención, que en este plano hay que entender la agresividad de China que está teniendo en el mar de China respecto a los buques norteamericanos. En consecuencia, cualquier eventual enfrentamiento que llegue a mayores, ¿qué está haciendo China? Está juntando masa crítica, una masa crítica con Rusia, que si bien es cierto que desde el punto de vista económico es muchísimo más pequeño que China, no menos cierto que es el país que tiene mayor cantidad de artefactos nucleares. Estamos hablando de cerca de 5.000 artefactos nucleares, que curiosamente, Pepe, la gente no lo sabe, ¿de dónde vinieron esos artefactos nucleares? Es el famoso rol de Ucrania, que hizo el llamado Pacto de Budapest, cuando lo convencen a Ucrania en 1991, antes de la ruptura, le convencen a Ucrania de entregar los artefactos nucleares a Rusia, porque Ucrania era quien tenía la mayor cantidad de artefactos nucleares. Se los entrega a Rusia, luego sabemos cómo sigue la historia, y hoy Rusia tiene un arsenal de aparatos nucleares mayor incluso que Estados Unidos en cantidad, independientemente de su desarrollo tecnológico. En consecuencia, el Medio Oriente está capturado por este eje. ¿Por qué? Rusia es el dueño de los cielos y el dueño de lo que pasa en Siria. Rusia te autoriza o no a Israel para hacer un hecho punitivo con respecto al Hezbollah cuando trata de pasar pertrechos militares al Líbano. Rusia es el que da el sí o el no. E Irán también está tratando de imponer su agenda. Con la diferencia es que la agenda de Irán es totalmente diferente a la de Rusia. Irán lo que quiere es un Medio Oriente musulmán, porque ellos parten de ese enfoque fundamentalista, salafista. Salafista viene de salaf, que en árabe quiere decir los compañeros que en su momento acompañaban a Mahoma. Volver al hecho más puro de los primeros 4 seguidores de Mahoma. ¿Qué quiere decir? La agenda de Irán es una agenda de destrucción total e imponer por la fuerza esta visión islámica fundamentalista que es un espanto. La agenda de Rusia, por supuesto, es seguir refugiado como faldero con respecto a China, porque cualquier tipo de sanciones que ya les está teniendo, de alguna manera, estando atrás de un gigante como China, puede eventualmente morigerar.
Y China, sabemos que está pulseando en el tema. El Medio Oriente en este momento es el campo de enfrentamiento entre Occidente y el resto. Alberto, vamos a mantener contacto permanente. Gracias, Pepe, un abrazo enorme. Un saludo muy cordial. El doctor Alberto Ruscolequiar.